Grabar. Entonces, mira, aquí está Laura. Aló, Laura, ya llegamos. Déjenme hacer mi test. No, y se solucionó cuando... Muy Hola, buenos días, Laura. buenos días. Ahí estamos. Se solucionó mi problema cuando empecé a usar mi computadora, mi internet, porque nunca se pudo solucionar el Wi-Fi de aquí. Entonces me daba unas estresadas y yo, si me estreso, me desconcentro. No puedo dar clases y arreglar Wi-Fi. Eso no se puede. Entonces, bueno, pues avanzó la tecnología y se me quitó el pendiente. Así que bueno, aquí ya estamos. Aquí ya estamos. Ay, te va a tocar, Malú. ¿Me haces el favor? ¿O siempre te toca? Es que sí, ya vi que sí les gusta que esté con la luz apagada. El día de hoy, por eso te molesté. Pero vente. El día de hoy vamos a tomar como excusa para 2 horas de clase un díptico que así nació y ya no es díptico porque, bueno, se desmembró. Pero es la excusa, porque les voy a platicar del siglo XV en Francia. Vamos a hablar de este loco que se llamó Jean Fouquet. Nadie tiene idea en qué momento tuvo ese arrebato de locura, porque en las otras obras de él no tenemos ningún tipo de extravagancia. Tenemos virtuosismo, tenemos genialidad. El señor Jean Fouquet fue genio en todas sus obras, pero en una específicamente el díptico, pues está catalogado como uno de los grandes enigmas de la historia del arte. Entonces vamos a tratar pues, de cubrir muchas cosas. Entonces, fíjense, Jean Fouquet, bueno, y aquí les pongo que en los 50, porque ya vi que son muy exactas ustedes, y luego ahí las traigo destanteadas. Si ustedes se van a Wikipedia, te va a decir que es en el 52, 1452. Si se van a alguna, no sé, historia de arte verdadera, como pudiera ser, ay, no sé, la Enciclopedia Británica o lo que quieras, te va a decir que en 1954. Pero si te vas a donde están expuestas, te van a decir que en 1956. Entonces, para no mortificarlas para las siguientes clases y lo que sea, pues voy a poner en los 50. Ahorita que avancemos, les voy a probar la fecha, porque ya se probó esa fecha, pero pues no en todas partes unificaron los nuevos hallazgos de esta obra. Entonces, este señor Jaffe fue increíblemente prominente porque le pintó a reyes, a papas y a gente muy rica. Entonces, pues estaba siempre ahí cerquita, ¿no? Era parte de la corte de los que en ese momento estaban recién instaurados. ¿Se sabe poco de su vida? Sí. Lo que se sabe de él es suponiendo lo que sucedía por la fecha de tal obra o por el mecenas de esa obra. Y hacen como correlaciones, pero no es que hubiera habido un biógrafo. ¿Por qué? Porque estaban en Francia. Todavía la idea de las biografías o de la historia del arte no surgía. Surgió en Italia y como 50 o 60 años después de la vida de este hombre. El, uh, como, como 100 años después de haber pintado el díptico, es cuando Giorgio Vasari hace pues este libro, ¿verdad? De la vida de los artistas. Y él dice, Giorgio Vasari, en el siglo XVI, dice que fue apreciado en Italia. ¿Qué tanto le podemos creer a Giorgio Vasari? Pues desafortunadamente es un volado porque él es el primer crítico de arte.
Él es el primero que considera que vale la pena escribir biografías. Entonces, él no tenía un método científico. Él no tenía una academia que pudiera censurar o aplaudir su obra. Él hizo por primera vez, pues, este tipo de estudios. Entonces, que él nos haya dicho que el señor Jean Fouquet era importante o que fue reconocido el nombre en la Italia del siglo XV, pues puede ser de oídas o puede ser simple y sencillamente que alguien dijo, no, este francés no lo pudo haber hecho solo, tuvo que haber ido a Italia para aprender, por ejemplo, de Frangélico, ¿sí? Y pues pasan 20 años, pasan 40 y al ratito ya no es tuvo que, sino fue, ¿verdad? Fue a Italia. Y así es como se van armando, pues, los mitos alrededor de ciertos personajes. Se cree por la técnica y por eh, las novedades que tuvo relación con el arte en Italia, bueno, en la República, en la península itálica, y que también tuvo contacto con los flamencos, que nosotros aquí hemos visto, pues a los primitivos, ya Jan Eyck, etcétera. Pero una cosa es que tengas contacto y otra cosa es que hayas viajado, ¿verdad? Es diferente. Vamos a tomar de sus biografías que sí viajó, vamos a aceptarlo, porque tampoco nadie nos ha podido negar que nunca salió de tours. Entonces, vamos a sentir o vamos a aceptar que este señor Fouquet se llevó a Francia el nuevo y revolucionario arte que estaba apareciendo en Italia. Sí lo vamos a aceptar porque hay muchísimos historiadores que nos platican ese dato. Lo que yo les quiero platicar, digo, el gran pretexto, ¿verdad? Es este díptico. Ya es un óleo al 100%. Ya no es nada más alguien que quiso hacer alguna prueba con la novedad de los óleos, no. El manejo del óleo con el señor Fouquet es simple y sencillamente magistral, pero sigue siendo sobre tela, sobre tabla. Todavía el lienzo no era parte de algo normal o algo natural. Van a faltar sus buenos 70 años para eso. Consta de dos partes. Una, donde va a estar el que pagó el díptico, acompañado del patrón. Ya saben que pues siempre en el catolicismo, tal vez el día que naciste o algo, ¿verdad? Él es Etienne, pues su santo patrono es Saint Etienne, ¿verdad? San Esteban. Eso va a ser de un lado. Y del otro lado va a estar la Virgen María con el niño. Pues sí, ok, hasta aquí estamos muy bien, pero pues no sé si ustedes han visto muchas vírgenes María como la Virgen de Melún o si han visto muchas representaciones de un cuadro completo. No está mutilado, donde el que paga pues sale en ese pedacito, ¿no? O sea, ese pedacito de cuerpo, el que pagó, que no te pudiste hacer 2 metros para atrás para que salieras completo, o sea, es algo incomprensible, inexplicable, todo lo que estamos viendo en estas dos obras. Les voy a dar mucha historia y cuando veamos las historias vamos a poder ponerle más valor a lo excéntrico de esta obra que se llama El Díptico de Melun. Eh, no es porque a mí me fascine, sino porque el gran grupo de conocedores, ¿verdad? Consideran que la Virgen del Museo de Amberes, porque ahorita está en Amberes, es quizás la obra maestra del arte francés del 480, porque fue a mediados de los 1400, del 480. ¿Cuál es el problema? Que fue un encargo privado. Y al ser un encargo privado, su trascendencia fue muy limitada.
porque solamente la podían ver, ese díptico lo podía ver, pues la persona que fuera exactamente a la tumba del que lo pagó y de la esposa que lo pagó en una ciudad fuera de París y ni siquiera era catedral, era una colegiata. No, no es tan sencillo, ¿sí? No se hizo una cuestión de peregrinaje, eh, fue muy limitado. Entonces, por eso dicen, quizá es la obra maestra del arte francés. ¿Por qué? Porque dentro del arte, una obra maestra no solamente debe de ser única, no solamente tiene que ser absolutamente nueva en técnica o en composición o lo que quieras. Tiene que ser trascendente. Tiene que haber cambiado algo con los otros artistas del momento. Si es escultora, los escultores, si es pintura, los pintores. Este quizás es por poner 480, porque tal vez fue vista por tan poca gente que no puede ser catalogada obra maestra, maestra, ¿sí? Tuvo alumnos, tuvo seguidores. A lo mejor no puede ser catalogada como obra maestra de ese siglo. Tal vez va a ser catalogada obra maestra de otros siglos, cuando ya la gente supo que existía esta obra y que era pues algo nunca visto. Y es cierto, ¿eh? No es totalmente nunca visto. ¿A qué se le llama 480? Acuérdense que cuando hablas de Renacimiento, normalmente vamos a hablar del 480 y del 580. El 480 es un periodo dentro de la historia del arte occidental, no oriental, no latinoamericano. Es solamente del arte occidental correspondiente al siglo XV. Puede considerarse como una primera fase del movimiento conocido como Renacimiento, una primera parte. Eh, o sea, las últimas décadas del siglo XV, o sea, del 480, ahí sí, las últimas décadas. Nada más que este díptico se hizo a la mitad del siglo. Entonces, si a ustedes les llama la atención esto y lo quieren investigar, o si ya no se les olvida y de repente ven un documental, tal vez escuchen que es una obra de arte medieval, obra de arte medieval. Y si quisiera, por favor, que entendiéramos lo siguiente. Por décadas y décadas, bueno, por siglos en realidad, la Edad Media se termina con la caída de Constantinopla en 1453. Y esta obra, por siglos, se dató en 1452. Entonces, historiadores académicos, por cumplir con la regla, ¿no? Del 1453, te dicen que es medieval. El problema es que tenemos décadas que a los niños, ni en Latinoamérica, ni en Estados Unidos, ni en Europa, les enseñan este tipo de medir las épocas. Ya no es la manera. Esa manera la inventaron los revolucionarios de la Revolución Francesa. Nuestros muchachitos ya de nuestro siglo XXI no le dicen era atómica a lo que sucedió de 1945 para acá. No, no le dicen, le dicen eso y hasta se ríen los niños de, ay, pues cómo, o sea, Superman o qué, o sea, ¿cómo que atómica? Entonces, cuando alguien que es más chico que Juliana lee que es medieval, pues va a decir, claro que no es medieval, pues si esto es totalmente fuera del medievo, y va a tener la razón. Nada más que en otros tiempos, si era antes del 53, era medieval. ¿Sí me estoy explicando? Yo no voy a poner que es medieval porque es exactamente lo contrario a medieval y también lo contrario a renacentista. Esta obra es única. Por eso nadie puede entender en qué momento tuvo este arrebato de locura tan carismático que los que le pagaron y el párroco y los que la han cuidado y cuidado desde 1450 han aceptado que ni es erótica,
ni es herética, ni es parte de una blasfemia. 500 años, bueno, 576 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de obras? Pues no sé, pero por eso doy clases de arte, por estas obras. Las últimas décadas del siglo XV, como les decía, se le denominan Alto Renacimiento y las que siguen, ya en lo que es el siglo XVI, se le va a llamar Bajo Renacimiento, ¿sí? Alto Renacimiento, porque está ya más lejos que nosotros, y Bajo Renacimiento, porque está más cerca de nosotros. Las características ustedes ya la conocen. El 480, los pensadores o los creadores del 480 se caracterizaban intelectualmente por el paso del teocentrismo al antropocentrismo. Entonces, en vez de poner a Dios Padre como el centro o de poner a la Trinidad como el centro, pues a lo mejor ponías a la Virgen o al Santo o al que estaba pagando o al Papa o al sacerdote o a lo que quisieras, pero ya Dios Padre se quedaba en el cielo, ¿sí? Y la importancia del que estaba pagando ya no era, ¿se acuerdan? Los hincados, hincaditos así chiquititos y acá el crucifijo y lo que quieras, ya no, ya eran los protagonistas del cuadro, ya eran retratados, ¿sí? Retratados, era un retrato del que pagó. No era la Trinidad y pues ahí por ahí, ¿verdad? Pues que venga hincado el que lo pagó y su esposa. Aquí no. Estilísticamente, los artistas de este periodo se preocuparon por la búsqueda de las formas artísticas de la antigüedad clásica. ¿Cuál va a ser el problema de decir esto? Que las formas artísticas de la antigüedad clásica van a ser más cercanas o van a estar más disponibles. Cuando los otomanos tomaron Constantinopla, hicieron acuerdos comerciales con media Europa y pudieron viajar los católicos sin ser herejes porque estaban comerciando. ¿A dónde viajaban? Pues a Grecia. ¿Dónde estaba Constantinopla? Sí, pues era la capital, fue 500 años, 1000 años la capital de lo que nosotros le llamamos Grecia ahora. Entonces, esto de que estilísticamente los artistas de este periodo se preocuparon por la búsqueda de las formas artísticas de la antigüedad clásica, sí quisiera, por favor, que tuviéramos nosotros, salud, nosotros que nos damos el tiempo de estudiar, que separáramos esto de la antigüedad clásica. Este hombre solamente pudo conocer las ruinas romanas. Si es verdad que viajó en la península itálica, ¿verdad? Más adelante, ya en el 580, pues todos ellos habían jugado arriba del Coliseo. Ellos no iban a descubrir la antigüedad clásica con el Coliseo ni con la villa, la que quieran, ¿no? Ellos necesitaban la otra antigüedad clásica. Y la otra antigüedad clásica, pues es la greca, ¿verdad? La de Grecia. Nosotros venimos de una cultura grecolatina, pero los latinos pues necesitan lo otro. Entonces, en el caso de este señor Fouquet, si es verdad que estuvo en Italia, sí pudo aceptar pues las majestuosidades, ¿no? De las murallas, de las vías, obviamente de lo que pues, nosotros podemos ver totalmente en Roma, no la Roma barroca, que es maravillosa, pero sí una Roma pues, del siglo XV. La otra situación muy interesante es la imitación de la naturaleza. Ya lo platicamos cuando les mostré el paraíso de Frangélico, donde están Adán y Eva y que todo el paraíso es la hojita, la florecita, el pistilo, lo que quieras. Eso ya habíamos platicado de este esfuerzo de la imitación de la naturaleza. Nada más que todavía Frangélico, aunque maneja maravillosamente la perspectiva, todavía él va a tener, Frangélico y toda su grupo, bueno, no su grupo, su camada, va a tener que intuir.
porque la perspectiva de ellos va a ser, ¿se acuerdan? Cónica lineal. ¿Se acuerdan que aquí les dije que teníamos que imaginar un cono, ¿sí? Y que se iba, y que ese era el punto de vista. Bueno, esa perspectiva cónica lineal, claro que hace perfecta y hace maravilloso, ¿no? Esas columnatas y esos pasillos y esas cosas fabulosas, ¿sí? Nada más que eso ya lo entendieron, ya lo manejan, ya lo discuten, y vamos a temer que este señor Fouquet, por él, por sus compañeros, por sus viajes, por libros, por gente que no fuera cristiana, por lo que quiera, este bárbaro pasó de buscar o de manejar una perspectiva cónica lineal a imaginar dodecaedros y meter a las figuras en el dodecaedro. ¿Se acuerdan lo que es un dodecaedro? Ese que le vas moviendo y moviendo, que son puras caras y caras, que no es una esfera, pero que son caras y caras. Así era como él imaginaba las cosas y así es como las pintaba. Entonces, la imitación de la naturaleza, pues cuando tú piensas en un dodecaedro, pues ahora sí ya estás imitando a la naturaleza. Porque el tú poner solamente un punto de fuga te acerca a lo que el ojo puede ver. Pero cuando tú ya estás pensando realmente en tres dimensiones del espacio, no nada más en profundidad, sino en atmósfera, ¿sí? En ese momento ya se llega a una imitación de la naturaleza que pues con los siglos se va a llegar simple y sencillamente pues al hiperrealismo, ¿verdad? Que es parte de nuestro mundo, de nuestro posmodernismo. Entonces, fíjense, la pintura del 480 presta especial atención a la profundidad, pero también a la expresividad y al movimiento. Acuérdense cuando les decía, fíjense cómo está aterrizando el arcángel. Sí, ya no era una estatua, ya era algo que estaba sucediendo. Busca la representación científica del espacio. Si tú no manejas geometría de alto nivel, no vas a poder manejar dodecaedros en tu composición. Realmente es una representación científica del espacio. Y al aplicarlo, pues ya se empiezan a desarrollar los sistemas de proporción, los sistemas de perspectiva, de punto de fuga, o la otra que se llama perspectiva científica. Ahora, en cuanto a temáticas, ¿va a seguir la pintura religiosa? Claro, claro, por supuesto, sin ninguna duda. Pero con esta situación del antropocentrismo, pues ya no vas a sentirte mal si pides una Virgen María y a tu esposa, y una Trinidad y a tus hijos, ¿no? Y le regalas una al cardenal y te mandas a hacer una a ti, porque dentro del antropocentrismo no tiene ningún problema el que tú consideres que puede estar en una pared para la posteridad, pues tu realidad, ¿verdad? Tu retrato. La luz cobra valor en la unidad ambiental y en la plasmación de los cuerpos. Eso ya lo habíamos platicado, donde se metían veladuras de blanco para que pudiéramos ver dónde estaba cayendo, ¿no? Dónde estaba cayendo lo que era el haz de luz. Es una obra maestra inigualable, sí. Brisa ya medio se la conoce, pero el día de hoy le voy a platicar un poquito más a fondo de las cosas. El nombre de este díptico proviene de su sede original. Es una iglesia colegiata, se llama de Notre Dame, ¿verdad? De Nuestra Señora. En una ciudadcita que se llama Belún, actualmente también, y está a 40 kilómetros al sudeste de París. Entonces ustedes pueden ver que pues no está en el centro de Francia, se pudiera decir que está mucho más cerca de lo que ahora le llama, se llama Alemania. Esta es la colegiata. Ustedes pueden ver elementos góticos, ¿verdad? Pueden ver que en el siglo XV esa colegiata ya tenía 2, 3 siglos, ¿no? De existir. Ahí ustedes pueden ver el rosetón, pueden ver, aquí está el rosetón, pueden ver los contrafuertes, ¿verdad? Y pueden notar
la sencillez, pero la sencillez del techo. No les alcanzó el arquitecto ni el dinero para hacer ningún tipo de adorno, ¿no? Y todavía, pues no estaba la funcionalidad de las nervaduras en lo que es el techo. ¿Cómo era la obra? Porque pues ya está desmembrada. Cada panel de madera mide aproximadamente 93 centímetros por 85. Ambos habrían estado enmarcados porque hay descripciones por escrito de aquellos siglos. Habrían estado enmarcados y articulados de tal manera que podían doblarse por el centro, ¿sí? Era como si fuera un gran portarretrato doble, ¿no? Se podía doblar. Eh, esta fotografía, digo, es una imagen que bajé de internet, es cómo se cree que pudieron haber estado enmarcados, porque en algún momento se han encontrado dos, tres, cuatro, etcétera, cartas o informes donde dice que había terciopelo azul. Sí, o sea, había una decoración del marco, no solamente era el dorado, ¿no? Que pues, en aquellos tiempos era lo que se hacía. También decían en esos informes que se repetía las iniciales del nombre de Etienne Chavalier, que es el que pagó, Etienne Chavalier. Y también decía que tenía medallones, que todos esos medallones se perdieron, no se sabe exactamente cuáles eran, pero el que está en el Louvre de ellos es el autorretrato del pintor. Entonces, bueno, pues cuando menos se salvó algo interesante. Y es este, ¿sí? Este es una cosita de este tamaño, está en el Louvre y la forma en que fue creado, pueden ustedes verlo aquí, ya no es un cono circular, ¿verdad? Aquí ustedes lo pueden ver. La forma en que fue pensado fue realmente como una figura geométrica, pues en tres dimensiones. Y lo pueden notar de manera maravillosa con la distancia del mentón al cuello. ¿Está en el Louvre? Este está en el Louvre. Este chiquitito está en el Louvre. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces dice, Fouquet dejaría definitivamente atrás todo lo medieval y sería uno de los primeros modernos franceses. La palabra moderno. Moderno significa a partir de 1453, según la manera en que antes se catalogaban las edades. ¿Sí? Pero pues te daba risa. Cuando yo estaba en secundaria, que eso fue hace demasiado tiempo, decía, la Edad Media acabó en 1453 y se inicia la Edad Moderna. La Edad Contemporánea inicia con la Revolución Francesa en 1789. Y yo, ¿qué? ¿Contemporáneo en 1789? Yo terminé secundaria en el 77, 1977. Y me estaban diciendo que era contemporánea de los revolucionarios franceses. No friegues. Pues claro que un montón de personas de finales del siglo XX dijeron, híjola, ya basta, denle tranquilidad a los maestros, porque cada vez que dicen que la edad contemporánea me empezó con la Revolución Francesa, los muchachos le dicen, maestro, pues, ¿qué le pasa? Entonces, pues claro, se cambió esa forma de hacer. Entonces, por favor, cuando yo digo primeros modernos franceses, estoy hablando que es post caída de Constantinopla, ¿ok? No estoy hablando del modernismo del siglo XX. ¿Estamos bien? Muy bien. Aquí es lo que está padre. Miren, como es tan famosa, como es única, como pues ya después de la guerra, todo lo que no se destruyó se revaloró de una manera como muy sentida, ¿no? Lo que no se destruyó en Europa con los bombardeos y con las ocupaciones, el saqueo, el expolio, etcétera, se reavivó el amor
Pues por estudiarlos, por conservarlos, por restaurarlos, por difundirlos, ¿no? Haciendo libros o folletos o lo que quieras. Y para eso se necesita dinero. Y afortunadamente, entre gobierno, entre mecenas, entre universidades, pues hay dinero para cuando eres un buen director de museo o de galería y haces gestiones, ¿no? Para esto. A ellos, a esta tabla, ya, bueno, a las dos tablas, aunque una está en Amberes y la otra está en Berlín, se le hizo bueno, un análisis moderno. Y este análisis moderno nos dijo, uno, las dos tablas son del mismo roble. Así que desde que lo pintaron, iba a ser díptico. Sí, nada de que, oye, pues ya no, está muy chiquita, pues ponme otra y no sé qué, y ahí te vas al bosque a conseguir el otro pedazo. Las dos tablas son del mismo roble. La otra es la antigüedad de esas maderas. Se supone que fue bueno, el estudio te dice que en 1446. Suponiendo que como se hacían las cosas en el siglo XV, se hicieron con estas tablas, le están dando 10 años para que se curara, para que no recibiera humedad, que no se doblara, etcétera, ¿no? Por eso eran tan caras las tablas. ¿Sí saben todos que la Mona Lisa es en tabla? La Mona Lisa es en tabla y se nos está rompiendo. Se está rompiendo, no en dos, ¿verdad? Pero se está rompiendo. Y se considera que le ha de haber salido carísimo, pero carísimo a el Leonardo, porque no tiene un solo defecto. Y el grosor de esa tabla es no visto en ese tiempo. Entonces, algo que pudo ser rescatado de todo un tronco sin defecto y que pudo ser cortado de un grosor que no era lo que se acostumbraba y que ya estaba curada, tal vez por 10 o 12 años. Le tuvo que haber costado una fortuna. No sabemos si fue por eso otra cosa que no la soltó, ¿verdad? Pero esta situación de que es que está hecha en tabla, ay, pues es que lo que le sobraban eran árboles. No, 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 no. Los pintores no curaban sus propias tablas, las tenían que comprar. Y había tiempos que no había tablas por inundaciones, y ya ven que hay temporadas de exceso, ¿no? De lluvia y las humedades entran a todas partes y enmohecen y lo que quieras. Bueno, esto se supone que fue cortado en el 46 y suponiendo que fueron los 10 años, digamos, reglamentarios, le ponen al díptico 1456. Entonces, nuevamente, muchachos, la dendrocronología nos dice cuándo cortaron la tabla, pero el número es una adivinanza, ¿sí? No, es que si la cortaron en el 46 más 10, entonces hicieron esto en el 56. Eso es una suposición. Entonces, cuando ustedes en alguna parte, en alguna boda, salga el tema del díptico de Melú, en la mesa, ustedes pueden decir, se sabe cuándo se cortó el árbol, pero lo demás sigue siendo una suposición. Entonces, esta palabrita, yo creo que no todos nos la sabemos. La dendrocronología es el sistema de datación basado en el recuento de los anillos de crecimiento de los árboles. Alcanza a datar hasta la prehistoria reciente, en torno al 7000 antes de nosotros. Ha sido fundamental en la academia para corregir errores relacionados con el famosísimo carbono 14, que yo creo que todo mundo nos quedamos en el carbono 14. Las pruebas de carbono 14 dicen que quién sabe qué, ¿verdad? Bueno, ahorita las cronologías, bueno, cuando hay dinero y cuando hay interés, las cronologías de carbono 14 se calibran.
Y estas cronologías pues se llaman C14 calibradas. ¿Cómo se calibran? Con la dendrocronología. ¿Ok? Entonces, esto del díptico de Melun pues está como que en lo más modernito y lo pueden más o menos ubicar a mediación de la década de los 50 en el siglo XV. ¿Cómo ven? Vámonos con el autor. Vámonos con el autor. Miren, Fouquet fue un auténtico renovador de la pintura que sirvió de puente entre el gótico internacional y las innovaciones flamencas. ¿Qué quiere decir eso? Que él, donde caminara, donde visitara las casas de sus amigos ricos, de sus amigos importantes, iba a encontrar cosas de gótico internacional. Nomás con abrir los ojos, porque era lo que había. Pero él, por alguna circunstancia que podemos imaginar, búsqueda personal. Si tú eres un genio, pues no vas a estar copiando lo que hay. Pues tú quieres ver quién está haciendo algo más. Seguramente él va a tener una manera de encontrar lo que estaban haciendo los flamencos. A lo mejor también en las mismas casas de sus amigos ricos, pero él sabiendo que eso era lo nuevo. Su genio logró absorber las novedades técnicas que se producían en Flandes, como el óleo, y las que se producían en Italia, como la perspectiva. ¿Sí? Las absorbió, las hizo propias y creó un arte único de este señor Fouquet. En las épocas del gótico internacional, en Flandes, Jan van Eyck revolucionaba el arte con la técnica del óleo. En Italia se estaba gestando ya el Renacimiento en múltiples aspectos y París era el centro de la miniatura europea. Entonces él volteaba para un lado y tenía lo máximo de la península itálica, para el otro lo máximo de la pintura flamenca, y lo único que tenía que hacer era andar con el nuevo rey, porque él fue tesorero de Carlos VII, y por supuesto visitar París, o en una reunión, algunos de los nobles recién instaurados enseñar la nueva miniatura, porque en aquellos tiempos lo mismo hacías una fiesta porque nació un bebé, o porque te entregaban un libro de horas, o porque te entregaban una obra de arte. Sí, era la misma fiesta y bueno, los mismos invitados. Fouquet trabajó para reyes, altos jerarcas de la iglesia y clientes ansiosos de ser retratados por el mejor. Este hombre le entró a todo. Fue miniaturista, fue ilustrador de libros, fue vidriero y hasta fue tapicero. Entonces, yo de malvada digo que quiso cobrar más y que él fue el que instaló el terciopelo azul. Pero no, eso es porque soy muy mala. Eso no tenemos la menor idea. Pero es raro un marco que tenga, bueno, terciopelo o cualquier tipo de tela. Estuvo obsesivamente interesado en la geometría, la proporción áurea, que obviamente es un rescate, ¿verdad?, de los griegos, la perspectiva, los escorzos y todo lo nuevo. La obra, el díptico, fue encargada por Etienne Chevalier. Él fue tesorero del rey Carlos VII. No quiero que nos hagamos bolas. La mayoría de las veces no tienen por qué mortificarse. Si yo les digo Carlos VII, no tienen por qué saber quién es. Y ustedes tienen que decirme, Blanca, no me estés molestando, dime primero quién es Carlos VII. Me estás causando estrés. Todos ustedes me tienen que decir eso. ¿Eh? Carlos VII es el de Juana de Arco. ¿Ok? Juana de Arco, Carlos VII. Entonces nosotros vamos a tener un mundo francés fuera de lo normal. Vamos a tener una mujer generala, vamos a tener santos que le dicen a la mujer qué hacer,
vamos a tener a la santa quemada en la hoguera, vamos a tener esposas y amantes al mismo tiempo, porque fíjense ustedes que Carlos VII va a ser el primer rey que autoriza la presencia de la favorita. Y desde él, la favorita es legalmente, oficialmente aceptada en la corte. La favorita tenía que organizarse con las damas de la reina para ver cuándo entraba al jardín, cuándo salía al jardín, cuándo comía con el rey, quién visitaba al rey en la alcoba, quién lo acompañaba en el viaje. Las damas de la reina se ponían de acuerdo con la favorita. Desde Carlos VII, ¿cómo se va a llamar la favorita más famosa de Carlos VII? Agnes Sorel. Y adivinen a quién se parece la Virgen que les enseñé, a Agnes Sorel. Entonces, este díptico tiene una cantidad de nudos que nadie sabe dónde empieza el hilito y dónde se acaba. Entonces, por favor, esto que yo le estoy diciendo, que Etienne Chevalier fue tesorero del rey Carlos VII de Francia, es una de las docena de puestos que tuvo este señor Chevalier, que lo hizo uno de los hombres más ricos en ese momento. Por eso él le pudo encargar varias cosas al pintor de moda que pintaba también al rey. Solamente puse esta porque no es clase de historia, es clase de lo que hizo el pintor Jacques Fouquet. Cuando se dice que fue una ofrenda votiva, votiva también es otra palabra que por ahí anda, pero muchas veces no nos la sabemos, quiere decir que tiene que haber un muertito por ahí, ¿sí? Ofrenda votiva quiere decir que alguien se murió. En este caso, la que se murió fue la esposa de Etienne Chevalier. ¿Ok? Entonces, fíjense, este díptico fue una ofrenda votiva, ya que se solicitó expresamente para ubicarlo sobre la tumba de la esposa de Etienne. Esa señora se llamó Catherine Boudet y si le dio hijos, si hay hijos, si hay hijas de ellos. Por alguna razón, a Etienne no se le conocen ni amantes ni segundas esposas. Entonces, en el siglo ese, ¿verdad? Cuando él no tuvo pareja en su viudez, pues era totalmente extraño. Y luego cuando dejó todo arreglado para que cuando se muriera lo pusieran al lado de la esposa, ahí en la colegiata. Uy, pues imagínense, o sea, Etienne Chevalier, el símbolo del amor caballeresco y lo que ustedes quieran imaginar. ¿Dónde está esa tumba? Detrás del altar mayor. Entonces, póngale otro pero. Aunque tú fueras a misa ahí, te tenías que pasar al espacio donde no todo el mundo se puede pasar. Ahorita no se puede, imagínense allá, para poder verla. Entonces, aunque la iglesia tuviera un santo de cuerpo entero, iban, pudieran, no lo es, ¿verdad? Pero pudieran haber ido a la iglesia y salirse de la iglesia sin ver el díptico, ¿ok? Porque la tumba está ubicada detrás del altar mayor. Chevalier, con este 1452, verano de 1452, la señora murió en París, la llevaron a Melun y bueno, ya estaba todo preparado y ahí la sepultaron. Él donó una estatua de la Virgen, que no era de oro, pero estaba dorada, dio joyas, dio capas de seda, organza, que en aquel tiempo pues era algo muy caro, y dejó un dinero en monedas de oro para que hubiera una celebración diaria ofrecida en nombre de su esposa, ¿sí? Ofrecida en nombre de su esposa. En la actualidad también existe esa costumbre.
Con los franciscanos, en la actualidad, en Tierra Santa se puede comprar misas perpetuas y perpetua es todo el tiempo. Sí, entonces, esto que hizo él dentro del mundo católico, pues todavía existe. Sí, 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 así es. El, ah, Obviamente ese dinero ya se fue, ¿verdad? Pero bueno, a mí se me hace muy bien. Yo no tengo religión y uno de mis hijos falleció. Y una de las personas que me quiere, digo, yo también la quiero, ¿verdad? Pero que me quiere, me dijo, esto es lo que yo quiero. Y le hizo un regalo de misas perpetuas a mi muchachito. Entonces, no tiene nada que ver si yo creo, si el niño cree, bueno, no era niño, sí, lo que quieras. Ella lo hizo y tiene un valor espectacular, realmente espectacular, ¿no? La idea de que alguien se está acordando de una persona una vez por semana, si es dominical, y en este caso, pues será diaria, ¿no? Es fuerte, fuerte el asunto. Eh, este hombre, pobrecito, ni modo, hay gente que nació proporcionada, hay gente que no tanto, ni modo, ni modo. Él es Carlos VII, él es Carlos VII. Y con esta obra del señor Fouquet, cada vez que ustedes ven una película de Carlos VII, pues claro que le van a poner ese corte, o sea, porque él se rapaba, él se rasuraba, y ese tipo de nariz. ¿Por qué? Porque a él lo retrató uno de los mejores retratistas de ese siglo, ¿sí? También hay otra de Eugenio, pero bueno, luego nunca termino, ¿no? Con los artistas. Eh, Al mismo tiempo, para que no le ganaran a Etienne Chevalier, para que otro rico aristócrata o noble le ganara a Fouquet, le dio más trabajo al mismo tiempo, ¿sí? Y ese trabajo, ese encargo que le hizo fue un libro de horas, que ya lo platicamos aquí, ya vimos que pues son miniaturas dentro de lo que son páginas, ¿verdad? De libros. No es un misal, es un libro de oraciones, ¿sí? Los misales faltan siglos para que ya puedan ser usados por gente que no son eclesiásticas. Este libro se llamó de Etienne Chevalier porque pues, Chevalier era un influencer, ¿no? De la época. Esta obra fue realizada entre 1452 y 1460. Sí, o sea, él siguió trabajando en otras cosas y le iba entregando, le iba mostrando al que le pagaba, ¿no? Que sí iba avanzando y que sí iba avanzando. Fíjense qué cosa tan, pues cómo somos los humanos, ¿no? Algo que vale oro molido en un momento, pues es nada. Con eso te quitas el frío, ¿no? En una batalla o lo que quieras. A principios del siglo XVIII, las miniaturas del manuscrito fueron cortadas y vendidas sin el manuscrito. Entonces, en la actualidad, se cree que el orden que tuvo ese libro, pues tiene que ver con el orden bíblico, con las escenas, pero no se puede saber en realidad cómo lo quiso hacer este señor Fouquet. Solo quedan 49 hojas con 47 miniaturas dispersas en 8 lugares diferentes. ¿En cuál me clavé? Pues en el Museo Condé de Chantilly. El Museo Condé de Chantilly es una cosa hermosísima porque te bajas y parece que estás entrando hacia la casa de un noble, porque pues es así como del tamaño pues de un palacete de un noble. Todo es bonito, todo es lindo, todo el mundo te quiere, todo el mundo te dice que qué bueno que llegaste y tú, ay, es que yo quiero vivir aquí. Déjenme chance, yo limpio las cosas. Es una cosa hermosísima. Y la forma en que están expuestas las miniaturas, pues son de cuatro en cuatro, tratando de proteger las orillas, porque no fueron cortadas pues con las tijeras más filosas, ¿verdad? O sea, fueron casi, pues arrancadas, cercenadas, ¿no?
Em, Ciclos originales. Cada miniatura es una pequeña pintura en sí misma. Miden 16 por 12. O sea, estamos hablando, ¿no? Como 12 por 16. Sí, realmente sí es una miniatura. Se las voy a mostrar así rapidito, sin explicar, nada más para que nos demos cuenta, pues, de la maestría, ¿verdad? De este señor. Eso que están ustedes viendo ahí, pues, es 16 por 16.5 por 12 no sé qué. Este es San Juan en Patmos, San Juan el creador del Apocalipsis. Esto está bien padre porque sí sobrevivió. Este es Etienne y este es San Sebastián. Y si ustedes se ponen a ver, no le buscó mucho. Él ya, el trabajo que hacía de la geometría y de la perspectiva y de los colores y de la proporción y lo que quieras, lo hacía una vez y lo volvía a repetir, ya sea con el mismo personaje y a veces con personajes diferentes. Pero el trabajar científico, al parecer, este hombre, este pintor, lo hacía una sola vez. Entonces, mandé. Ay, sí, ¿verdad? Y además para cobrar. Dime, Karen. Minerales con aglutinante y casi siempre este aglutinante era ster- trementina. Ah, sí, eran con pinceles de un pelo, de dos pelos. A veces en estas miniaturas se utilizaban unas, bueno, en la actualidad también los que hacen esto, ¿verdad? Unas como cuchillas. Entonces hagan de cuenta que ponían así como una mancha de dorado y dejaban que cerrara, y luego le ponían que secara. Y luego le ponían así literalmente, así tal cual, una mancha, una gota, por ejemplo, de rojo. Y con la cuchilla quitaban el polvito rojo y entonces la arruga o el doblez quedaba del color de abajo. No sé si me estoy... Ay, sí, muy difícil porque además pues el doblez pues era así, ¿verdad? Sí es muy difícil. Entonces, miren, nada más para que nos demos cuenta de las complejidades, vean por favor el tipo de trabajo que hizo para que hubiera perspectiva. Cómo lo acompañó de ángeles músicos, pero chequen qué especial, qué romano el ámbito en que lo puso. Vean por favor la guirnalda. Las guirnaldas son totalmente esas, son totalmente romanas. Y esos niñitos se llaman putti. Sí, estos, los putti del arte italiano, aquí ustedes los pueden ver y además está utilizando escudos. Entonces, si es verdad que ahí está el santo, si es verdad que lo está como apoyando o sosteniendo, y aquí sí están de cuerpo entero, están hincados, pero están de cuerpo entero. Vean qué cosa tan linda de la anunciación, no más falta que saquen la tacita de té. El ángel ya llegó, ya se acomodó, ¿se fijan? Este no está llegando, pues ¿de dónde? ¿Ya vieron que está contra una pared? Este no está entrando, él ya está platicando como de se debe, con la Virgencita. Esta es una de las poquísimas hojas que todavía existe. Entonces nos da una idea de que donde no había miniatura, de cualquier manera había decoración. Los desposorios de la Virgen, la visitación de la Virgen con su prima Isabel, el nacimiento apenas con los pastores. Aquí tenemos a los magos, a los reyes magos. No sé si pueden ustedes encontrar el parecido de esta persona o con el rey o con Etienne, ¿verdad? Ahí es donde están los secretos de las pinturas. No le puso corona, no le puso capa, pero la obra es una escena donde los reyes magos adoran al niño y está poniendo a un personaje increíblemente, pues,
sencillo, con muchas de las características de Etienne, directamente hablando o conviviendo con el niño Jesús. Aquí tenemos la crucifixión, espectacular. Sí, sencillamente, vean la cantidad de personajes. Aquí tenemos el descendimiento, que es uno de los poquísimos descendimientos donde te dan una idea de cómo bajaban a los crucificados. Pues ni que fuera tan fácil que uno estuviera atrapado como si fuera de la Comisión de Electricidad allá arriba y lo que pesa un muerto. No, pues claro que se tenían que apoyar y ya digo que se tenían que ayudar y ya vieron cómo pues lo está haciendo con un manto, ¿verdad? Lo tiene amarrado para que no se vaya a caer. Aquí tenemos el embalsamamiento de lo que es el cuerpo después del descendimiento. Y aquí tenemos, bueno, esto no se cree que sea así hoja por hoja, pero aquí tenemos también una tránsito, una dormición. Y aquí el señor Fouquet ya no se conformó con que Jesús traiga una bebé. ¿Ya vieron el tamaño del alma? Pero ustedes ya se lo saben, nada más que, pues ya le están poniendo como que de más, ¿no? Y va a haber obviamente, va a haber una centón y ya el almita de la Virgen, pues ya no va a poder ser esa niña. Y por último, la coronación de la Virgen. Parece una escena muy sencilla, muy tranquila. Obviamente va a haber otras. Ustedes vieron la escena de la crucifixión, es muchísimo más complicada. Nada más que va a haber una situación interesante. Uno, se repite la escena, el escenario de donde está Etienne y el santo. Vean por favor las guirnaldas, los putis, vean las columnas y todo. Entonces, pues con mucho gusto vamos a poder decir, no, pues si Etienne estuvo el día de la coronación de la Virgen, pues fue en el mismo espacio. Número dos, se considera que esas tres personas en blanco es la Trinidad. Y esa es una cuestión increíblemente de ortodoxia oriental. En la ortodoxia oriental, a veces el Espíritu Santo es una paloma, pero muchas veces en la ortodoxia griega, rusa, etcétera, pues la Trinidad son tres personas, pues con sus mantos, ¿verdad? Con sus mantos luminosos. Segunda situación especial aquí. Y la tercera situación, muy, pero muy, muy, muy importante y muy interesante, es que se considera que ese trabajo tan difícil del piso, del mosaico, es porque estaba imitando el mosaico de la Capilla Sixtina. Sí. Entonces, hay muchas cosas que alguien te las tiene que platicar. Yo las leo y yo se las platico a ustedes. Y cuando las veo, pues más a gusto. Son las 12 en punto. Les vuelvo a poner la obra del díptico. ¿Quién necesita ir al bañito? ¿Quién necesita tomar agüita? Ver el celular. Todo, 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 todo lo podemos hacer en este ratito. ¿Cómo vamos, muchachos? Los budistas son querubines. Ok, excelente, excelente. Los querubines son judeocristianos, los querubines. Los cúpidos son mitología griega, pero fue muy fácil de aceptar que eran hijos de Venus, entonces era muy fácil pensar que estaban como mensajeros del amor y lo que quieras. Y para que no te cayera la Inquisición, los querubines se hicieron cupidos, pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Los dos tienen alas. Tanto los querubines como los cupidos tienen alas. Los putis pueden no tener alas, porque son niños,
¿sí? Entonces tú puedes tener en una sola obra y no poder definir si es querubín, Cupido o Puti, ¿no? Pues tienes que ver de qué se trata la obra y qué es lo que está sucediendo. Pero son los mismos kilitos y los mismos, estas arruguitas, ¿verdad? Y la misma situación de que pudiera ser como traviesitos, ¿no? De que pudieran entre ellos estar jugando, por ejemplo, sí, sí se acepta. Pero sí son tres cosas diferentes. ¿Nosotros las podemos diferenciar? Pues no. Es lo que el pintor o el escultor quiso decir, ¿no? En su momento. Por ejemplo, estos putti, ustedes pueden aquí verlo, déjenme hacerlo más grande. No, déjenme, a ver, déjenme cortarla y la hago más grande. Dígame, está en Turquía porque se hizo Estambul cuando cayó Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Pero eso sucedió hace 500 años. Grecia no existía, pero era la capital del Imperio Bizantino y el Imperio Bizantino fue creado con toda la península balcánica, que pues es Grecia. Ellos hablaban griego, su religión se llama ortodoxa griega, entonces esa es la Constantinopla antes de ser Estambul. Y eso sucedió en 1453. Una duda, ya entonces no era requisito que el ángel llegara a aterrizar y así. Por lo visto, mira, aquí tú puedes ver, sí tienen alas, pero ve cómo hizo un esfuerzo importante para que hubiera dudas, porque es una miniatura, si eran alas del bebé o si seguía la guirnalda. ¿Se fijan que es un esfuerzo importante? Muy seguramente al estar alejado de Roma, tú podías tener bastantes libertades. Y como el libro iba a estar en manos de una o dos personas de la familia, no, 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 sería una cosa tremenda. Sí, sí. Sí, sí son alitas. Estas sí son alitas, miren, aquí podemos sentir como la plumita, ¿se fijan? Así como, pero sí se hizo un esfuerzo importante para que a lo lejos, ¿no? No estuviera tan claro qué era. No importa, no hay una importancia real de si es o no es, pero pues sí llama la atención, ¿no? Que hayan hecho ese esfuerzo. ¿Ya conocían el díptico? No. ¿Les llama la atención? Es que está de no poder creerlo. Bueno, nada más faltan ahorita que regresen, no se van a tardar nada. Comentarios, preguntas, algo que quisieran. Varias personas se disculparon por WhatsApp de que me iban a venir y tenemos a dos personas, vamos a ver, a Laura y a Laura. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiere? Sí, aquí la sigo. Y yo, Janine. Ah, Janine, qué bueno. Es que no jalaba esto. Ay, Ah, pues no te había saludado, Janine. Ya sí, ¿qué tenemos tal? novedades. Ya, ayer nació mi nieta. Ay, Ya, muchas gracias a felicidades. Dios. Gracias, ¿Dijiste, gracias. dijiste que se iba a llamar Elena o estoy equivocada? Eugenia, Eugenia. Pues los Eugenia. mejores deseos, ¿eh? Los Ay, mejores mil deseos. gracias. Mil gracias, sí, ya aquí muy contenta. ¿Eh? Siempre pues un bebé son buenas noticias, ¿verdad? Son definitivamente buenas noticias. Muy bien. ¿Me das una explicación de por qué esa gente de teatro o nomás era estética? Fue locura específica de él, totalmente.
Se han dado explicaciones de que pues él pudo haber tenido acceso a algunos tratados de cristianos católicos medievales donde hablaban de la disposición de los ángeles. Uno se llama Dionisio Aerópata. Eh, pero pues una cosa es que a ti se te antoje que el Señor leyó eso y otra cosa es que yo les pueda decir, muchachas, en alguna conversación el señor Fouquet presumió que le había llegado del otro lado, ¿verdad? El escrito o el manuscrito. No hay prueba. Sí hay una relación de decir por qué los serafines son rojos, por qué los querubines son azules. Sí hay una explicación. El problema, muchachos, es que no sabemos si esa explicación se la sabía el pintor. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el problema cuando quieres explicar. Dime, Brisa. El lado tienes ¿Mande? Ah, sí, claro que sí. ¿Este? Ella es la Virgen María. Ah, bueno, porque en ese momento, por alguna razón muy particular de esa élite, de ellos nada más, o sea, de Etienne y de Carlos y de los otros ricos, en ese momento la belleza la habían importado de los flamencos y las mujeres bonitas de los flamencos se quitaban o con pinzas o se rapaban para tener ese tipo de frente. ¿Qué podemos imaginar? Que en alguna época que se sufrió raquitismo, andaban como si fueran supervivientes de la bomba atómica, ¿sí? Y lo que hicieron fue decir, yo soy bonita con o sin pelo. Y empezaron a solucionar, ¿no? Esa situación. Pudiéramos imaginar. Pasó la moda, claro, claro, pasó la moda, cambió los tocados, cambiaron los vestimentas, la joyería, todo cambió. Pero sí puedes encontrar por 80 años, por 90 años, los retratos de mujeres aristócratas con esa frentotototota. La, la suegra, la suegra de Carlos VII, según yo se llamaba Yole o Yolanta, Yola, Violanta, algo así, una de estas. Y luego, cuando entró a la corte, inmediatamente empezó con ¿cómo se llama? Frentotota y sus tocados hasta afuera, siendo que no tenía nada que ver con Flandes. Pero pues si ya estás en la corte, pues, a la tierra que fueres, ¿no? Haz lo que vieres. Entonces, es raro, es muy raro y tienes toda la razón. Es una cuestión muy, muy, muy rara porque ay, al ponerle corona y un velo, que es un trabajo de no poder creerlo, ¿no? Dentro de lo que es el óleo, no solamente tiene una frente amplia, está totalmente rapada, ¿verdad? Entonces es un extra de los puntos que no se pueden entender, pues, de esta obra. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a detallar, ¿no? Las cosas raras que hay en esto. Dime, claro. Con minerales de eso que dijiste, pero entonces, ¿qué fue lo que fue ya un óleo? Este díptico, que es de 90 y tantos por unos 60 y tantos, o sea, el díptico completo. Entonces puedes trabajarlo pues con óleo como te dé la gana, ¿no? Porque sí está grande. El óleo no se puede trabajar en pergamino o en papel, aunque sea papel de trapo, porque no controlas no controla esta absorción. Sí, se expande, no se puede trabajar. Te van a decir ahora, ay, pero en el cuero sí, el pergamino es cuero. Sí,
Pero pues el pergamino que se utilizaba para estas cosas es un pergamino increíblemente tratado, pues para que fuera suavecito. Entonces, claro que lo depilaban y le quitaban la cutícula, lo descuticulizaban al pergamino. En el momento que le quitan la cutícula, pues tú le pones la gota, ¿verdad? De aceite, ¿no? De óleo, y ya sabrás, o sea, no hay manera de arreglarlo. Entonces, por eso no se podía usar el óleo. Entonces, mande. El que inventó el óleo. No lo inventó, aunque en muchísimas enciclopedias te dicen que lo inventó. Mira, aquí nosotros, aquí les tengo el óleo, ya que salió la pregunta, pues lo vamos a poner. El óleo como la clave de la vanguardia. En el siglo XII, el monje benedictino alemán Teófilo Presbítero escribió un tratado que incluía, perdón, no sé cómo se me fue ahí, las instrucciones para la preparación de la pintura al óleo. Siglo XII. El que algo existiera no quiere decir que se usara. Muy probablemente no se usaba porque esas instrucciones pudieran estar puestas en clave, ¿sí? Pudieran no. Tienes toda la razón. En el monasterio, allá en la parte sur de Alemania, ¿no? ¿Y quién lo estudió? Y pues el óleo sigue sin estudiarse. Les quiero comentar que no, la mayoría de las enciclopedias no nos dicen esto, pero bueno, ustedes están en clase de Blanca. El primer óleo de la historia del arte lo podemos ver en las cuevas de Lascaux y en las pruebas de Altamira, porque la forma en que nuestros amigos, los prehistóricos, hicieron que el agua que goteaba por esas cuevas no se llevara a sus pinturas es porque mezclaron grasa animal con carne. Es grasa animal, no es óleo, pero es la técnica, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas pues ya andaban caminando. Las personas intuitivamente se dan cuenta que repele el agua, que lo que quieras. Entonces, para contestarte, no, Van Eyck no es el que lo hace. Pero, fue tan famoso Van Eyck que le dicen que él es el iniciador, pero tal vez él es el iniciador porque lo usa. ¿Sí? En la Edad Media, el uso del óleo estaba ya extendido entre los artistas, aunque de modo minoritario, ya que en esa época predominaba la pintura al temple o al fresco, en los murales. El aceite que más se empleaba era el de linaza, pero no era el único, y cada artista tenía su propia fórmula que solía guardar en secreto. ¿La podían vender? Sí, y eso era lo que le costaba a un aprendiz. Por eso los aprendices tenían que trabajar y trabajar por años porque tenían una deuda en dinero, la deuda. Y muchas veces lo que habían comprado con ese dinero, pues era el secreto de la manufactura de eso. Normalmente se empleaba la esencia de trementina como disolvente para conseguir una pincelada más fluida o más empastada, según era el caso. A finales del siglo XIV y durante el siglo XV se comenzó a generalizar el uso del óleo. Acuérdense que ahorita les estoy hablando de mediados del siglo XV, en detrimento de otras técnicas, a tal punto que se dejó de usar el temple, ¿no? Ya que permitía un secado más lento de la pintura, correcciones en la ejecución del por la excelente estabilidad y lo más importante, no se te oxidaban los colores. Entonces, si tú pintabas de azul un manto de la Virgen que le había costado un ojo de la cara al patrono, porque el lapislázuli llegaba desde Turquía, desde la actual Turquía, o de Afganistán,
con un error y ese manto se volvía negro, negro con el temple. Con el óleo no se oxida, sí pasa, pero no con la frecuencia de que le pasaba a las pinturas del temple. Y aquí está lo que tú comentas. Fueron los pintores de Flandes los primeros en usar el óleo de forma habitual y se atribuye al pintor Jan van Eyck la promoción y difusión de esta técnica. Ahora, ahí les va. ¿Por qué todavía tela no? Porque si tú no estás bien metido en esto de las técnicas de pintura, no te sabes que las tablas tenían, todas las tablas del temple tenían una preparación con tela. Tú no pintabas arriba de las estrías, ¿no? De la tabla. No, no. Tenías una preparación con tela y se hacía un trabajal. Hasta tenías a los niños que con dientes de vaca, de buey, la pulías esa tela para que quedara como si fuera la tabla. Nada más que tú trabajabas arriba de una textil. Entonces, cuando alguien ya se dio cuenta que era un problemón, las termitas, las dobladuras, los rasgados, los que quieras, que no le pasaban a la tela sola, pues lo único que hicieron fue toda la tabla dejarla en el bastidor, ¿verdad? Entonces preparaban el bastidor igualito para que no se torciera, para que no se ahogara, así igualito, nada más que ya no la necesitaban en todo lo que era el centro. Pero se tardaron 150 años o 200 años en poder dar el brinco, ¿sí? En poder dar el brinco. Nuestro Jean Fouquet no dio el brinco, no dio el brinco, y él va a estar pintando óleo sobre tabla, ¿eh? Óleo sobre tabla. Estas obras desde 1775 están separadas, cada una rodando, cada una rodando y en muy diferentes condiciones. Los paneles se expusieron juntos de nuevo en 1932 durante una exposición en Londres sobre arte francés en la Royal Academy y luego en París en 1937 el, para la exposición de las obras maestras del arte francés. Todavía el medalloncito no estaba como identificado que era la parte que estaba en los cuadros, en el marco. En 2017 y 2018 los paneles se reunieron junto con el medallón durante una exposición en la Gemäldegalerie de Berlín, que es donde ahorita está el panel, ¿no? De Etienne Chevalier. Esta es la carita. Este es el velo. Este es el cabellito pelirrojo. ¿Lo vemos? Tal vez no está rapada, tal vez está realmente relamida, realmente con el cabello muy hacia atrás, ¿verdad? Tenemos nuestra ceja, lo que es la ceja, no tiene mucha pestaña y la forma de esta nariz es una nariz grandecita, respingoncita, sí, pero grandecita. Vean el velo, cómo sigue. Es una cosa hermosísima. Esta es la carita que se cree, por esa naricita, que se cree que es Agnes Sorel. Fíjense, una antigua tradición dice que la figura de la Madonna está basada en Agnes Sorel. Vean por favor a la edad que murió. 1422, 1450. 28 años. 28 años de edad. Carlos VII no podía vivir sin ella. La conoció creo que cuando tenía 22 años la muchacha, algo por el estilo. Le regaló palacios, joyas, la hizo su favorita y tuvo hijos con ella. Todo. Fue nombrada la mujer más bella del mundo. Todo. No podía vivir sin Agnes.
se le murió y a los 3 meses anduvo con su prima. Ay, no. Y es que le recordaba a la muerta, ¿no? Yo supongo, no lo sé, no estaba ahí. Esa tradición probablemente sea cierta, ya que la Madonna de Fouquet se asemeja a un retrato que existe de la señora Agnes Sorel, que está en la tumba en esa ciudad, Lox, no sé cómo se pronuncie, y que ahí está el retrato funerario. Entonces, pues tú lo ves y ves el otro y dices, híjola, pues a menos que sean parientes, claro que esas facciones son muy específicas. Pero ahí les va otra característica muy chistosita. Les digo que hay una bola de hilos con este díptico. Agnes Sorel fue la primer favorita en el sentido de poder tener propiedad, poder libremente moverse en palacio, Y de ahí siguió, de ahí siguió y siguió y siguió, y así era en Francia. Ustedes saben el poder que pudieron tener Madame Pompidou, Madame du Barry, ya saben, ¿no? Las otras favoritas. Nada más que nos dicen que esta Agnes Sorel fue la que puso de moda traer las testas, ya sabe cuáles, ¿verdad? De anginas, que ella puso de moda esa locura que se ve en Francia, que ya no te ella se quitó porque acuérdense que antes nada más traías un batón, y ese batón lo traías 7, 9, 14 días, no te bañabas, no lavabas esto, y lo que te ponías arriba era lo que lucías, ¿no? Más terciopelo, más brocado, lo que quieras. Entonces siempre tenías algo blanquito aquí, no existía la sisa, no existía esto que se llama sisa. Entonces estaba abierto en axila, en codo, ¿sí? Porque, pues, si no, claro que se rompían las cosas. Eran otros momentos. Pues, ¿cómo decidió ella traer loco a Carlos VII? Pues yo creo que a Carlos VII le encantaban los gustos de las muchachas, porque esta se la pasaba con el gusto de fuera. Y una parte es que si ella era la favorita, y era la más bella del mundo, y era la corte fuera de París, y luego con Juana de Arco le entregaron a Francia y lo que quieras, la gente empezó a vestirse como ella. Los escotes y los hombros descubiertos se le permitió porque estaba totalmente fuera de la sociedad. Pues ella era la amante de un rey, ¿sí? Estaba fuera de la sociedad. Haz de cuenta, literalmente. Entonces, también, si pasó al mundo, no sabemos si es cierto o no, pero al mundo pasó que esta muchacha fue la que inventó estos corsés para levantar el busto y que no andaba con la patita abajo, el camisón, ¿no? Que todas las demás se andaban. Y nosotros tenemos específicamente ese vestido con esta Virgen María. Es muy difícil que los historiadores de arte digan, no, no puede ser. Pues más bien sí puede ser, pero no lo podemos comprobar, ¿sí? No lo podemos comprobar. Entonces, esto de la tradición de Agnes Sorel, aquí les pongo pues la nariz de Agnes Sorel, ¿verdad? Este es un retrato de ella. La otra situación muy espectacular es que ella murió en el 50 y como tenía muchas propiedades y además pues tenía familia, lo que quieran, ella tenía testamento. O sea, no era la arrimada, ella era alguien que estaba muy bien económicamente por los regalos. Y el albacea de su testamento fue Etienne Chevalier. Fue Etienne Chevalier. Entonces, esa situación de, pues Etienne estaría enamorado de ella, Etienne, por amor a su rey, inmortalizó a la muerta, que casualmente se murió con 2 años de diferencia con la esposa del que pagó. No lo sabemos. Yo solamente les estoy dando las fechas y las cosas, ¿no? Que estaban sucediendo en aquel tiempo. Pero en sociología, en psicología también, existe un fenómeno de la profecía que se cumple a sí misma. ¿Ok? Estas obras, ustedes pueden ver, todas ellas son Agnes Sorel.
siglo XVI, siglo XVIII y siglo XIX. Se fijan que la pintan como a la Virgen. Sí. Pero ¿qué decían en esos siglos? Que a la Virgen la pintaron como Agnes Sorel. ¿Sí me explico? Entonces la tradición se va alimentando y a la vuelta de 100 años, 200, 300 años, no hay manera de que convenzas a las personas que la Virgen tiene las facciones de Agnes Sorel, aunque sea imposible de comprobar. Entonces, chisme caliente que mata a la gente, ya se los conté. Esto lo del óleo, ya lo vimos. Y vámonos con esta, pues esta intriga, ¿no? Esta situación. Esta intrigante obra maestra de fines de la Edad Media es el punto absoluto de la colección del Museo Real de Bellas Artes en Amberes. Me da ternura que ellos crean que encontraron la solución perfecta para la mercadotecnia, porque ellos se anuncian como KMSK. No, se me hace pésimo, pésimo. Digo, son las iniciales de su nombre real, ¿verdad? Pero no creo que para la demás gente que no hablamos su idioma sea catchy, ¿no? KMSK. Entonces, por eso les puse el Museo Real, real en el sentido de royal, de monarquía, de Bellas Artes. Vamos a ver un poquito de la historia de lo que, gracias a qué cosas tenemos ahorita la posibilidad de admirar esta obra en vivo y a todo color. El Museo Real de Bellas Artes de Amberes el Museo Real de Bellas Artes está en Amberes. A partir del siglo XV, Amberes se llamó la Florencia del Norte. Entonces, ¿por qué había estos niveles de coleccionistas, estos niveles de dineros y lo que quieras en Amberes? Porque se era la Florencia del Norte. Este museo específicamente fue fundado en 1800, pero en 1810, pero en ese tiempo no tenía dineros del Estado o de un padrino en especial para que fuera magnífico. Se alojaba en un monasterio franciscano que ya había sido abandonado. Nada más que, pues, estos países tienen unas historias de amor al arte pues un poquito más lejecitos que nosotros, porque pues nuestro México con la caída de Tenochtitlán, pues 1521, ¿sí? Estas gentes ya tenían colección de 100 o 150 años cuando Tenochtitlán estaba cayendo, ¿sí? Estas personas. ¿Cómo lo sabemos? Porque hubo un gremio de San Lucas, acuérdense que San Lucas se le puso el santito, el milagrito de que él fue el primer pintor de la Virgen María. Acuérdense que es totalmente imposible, pero la tradición católica lo nombra, ¿no? Lo nombra como el pintor de la verdadera imagen de la Virgen. Entonces, este gremio de San Lucas, pues tenemos que pensar que era de pintor, no de médico. Yo creo que se acuerdan ustedes que Lucas, pues era el médico. Este gremio estuvo desde el siglo XIV, o sea, de lo que era 1300 hasta el 1773. Como había ese gremio y pues estaba la Florencia del Norte y había dinero y comercio y renacimiento y lo que quieran, dentro de gente de ese gremio patrocinó lo que hasta ahorita se llama la Academia de Bellas Artes. 100 años después, ya la academia perfectamente establecida, va a haber una reina por ahí que va a disolver el gremio, pero la academia existía. Entonces, la colección del gremio pasó sin golpes, destrucciones ni dispersiones, ¿verdad? Pasó a la Academia de Bellas Artes de Bélgica, ¿verdad? Por lo tanto, seguía estando cuidada. ¿Qué problemas ha tenido ay, qué barbaridad, esta colección? Bueno, cuando los ocuparon los franceses, se llevaron muchísima obra. En 1815, ya fundado este museo donde está la Virgen,
Por cuestiones diplomáticas, pudieron recuperar 40 de las 63 obras. Nada más que muchos de los lugares de donde se las robaron ya no existían, ya estaban destruidos por las mismas guerras. Pero como ya había un museo, pues ya había quien las pudiera recibir y quien las podía poner a disposición pues del público, ¿verdad? Va a haber un incendio, va a haber inauguraciones, va a horas del Estado, etcétera. Y todo esto es cuidando una colección que se inició en el siglo XIV. Entonces, este museo es un museo muy admirable, sí, es muy admirable. ¿Qué es lo que pasó en 1840? No, pues imagínense nada más. En 1840 el museo recibió una donación que pues es lo que realmente lo pone en el mapa museístico en la actualidad. 140 obras de un alcalde, un hombre que fue alcalde de Amberes. Si ustedes creen que había enriquecimiento ilícito, pues tienen toda la razón, ¿verdad? Porque si le sobraban 141 obras de su colección personal, entre esas obras estaba la Madonna con Niño y Ángeles, que es la mitad del díptico, que es lo que les estoy dando, que les estoy dando el día de hoy. Entonces, desde 1840 está bien cuidadito ahí. ¿Cómo llegó hasta ahí? Miren, se sabe muy bien que en 1775 alguien dijo, esto pica, ¿no? Vamos a venderlo. Los separó, les quitó las bisagras y vendió los dos. Este señor, Florent Van Airborne, lo compró como en el 95, como en el 90 y tantos. ¿Qué tan aceptado fue el cuadrito? Hay una carta donde él dice que llegó con sus tesoros, ¿no? De Francia y que los anticuarios y que los tiburones, hay un escritito. Y dice que un amigo especialista le aconsejó colgarlo en un rincón oscuro. Porque dijo, esto está requete feo. Ya lo compraste, ya te fregaste, pero pues como que ahí medio escondidito. Fíjate, eso sucedió a finales del siglo XVIII. La idea de que era una obra maestra todavía no se manejaba, no se manejaba. Existe poquísima literatura referente a esa obra, ya que fue hasta el siglo XX, cuando la Madonna de Fouquet llegó a ser aclamada como una obra maestra. Y ahí empezaron los estudios, los dineros y todo lo que quieren. Fouquet presenta a la Virgen como reina del cielo. Los tres querubines azules representan la pureza y el aire. Los seis serafines rojos, el amor y el fuego. Una vez más, ay Dios santo, una vez más estamos hablando de que si las gotas de la pasión, que si la blancura de la pureza, que si el azul pues del manto que ustedes pueden ver, que no trae manto azul. ¿Alguien me puede identificar de qué está hecho el manto de esta Virgen? De armiño. Exactamente, Brisa. Muy claramente está poniendo las manchitas de este armiño que era exclusivo de la realeza. Estás hablando de Francia, exclusivo de la realeza francesa. El uso inusual e intenso del color y la representación audaz hacen que la pintura sea fascinante, sí, fascinante, pero inexplicable. La Madonna sentada en un trono sostiene al niño Jesús desnudo sobre el regazo. Sí está vestida como reina, pero no tiene capa de virgen, tiene capa de armiño y una corona decorada con perlas y piedras preciosas. No sé si se dieron cuenta que las piedras preciosas están engarzadas. No sé si pueden ver que cada perla y cada tiene la garrita donde está engarzada. Fíjense, hasta ese detalle. No, el la iglesia no censuraba, porque yo estoy como un tiempo que se podía como que pintar libre y luego ya después empezaron a hacer no autoridades.
Sí, se supone que esta virgen, pensando, todos pensando bien, se supone que esta virgen es una virgen de la leche, virgen de la lactancia, es una virgen amamantando al niño Jesús. Y existían esas pinturas abiertamente, ¿no? En las capillas, en las iglesias. Aquí la situación es lo esférico del seno. Sí, es muy notorio la desnudez de ese seno. ¿No lo castigaron? No, no lo castigaron porque nosotros lo podemos ver ahorita en un museo. Pero esta representación de esta virgen es la representación de una virgen lactando a su bebé, que en este caso pues es el niño Jesús. ¿Por qué existieron tantas vírgenes de la leche? Porque es esa idea de la lactancia a la humanidad, ¿no? El gran regalo que puede dar la Virgen al interceder, ¿no? Con Jesús. Ya para el 17 o el 18, con los cambios ya con el protestantismo, pues a un cardenal se le ocurrió, oye, ¿y qué de veras habrá mucha necesidad de que la Virgen esté enseñando un seno? Y pues la respuesta fue, pues no, y cayó en desuso, ¿verdad, Malo? Digo, pues así como que urgente, sea, pues no, ¿verdad? Definitivamente era totalmente común, sí, sí, totalmente común, recordando que los aristócratas no amamantaban a sus niños, eran las nodrizas, ¿no? Las que los amamantaban. Y sí, era común que las clases bajas, pues simplemente les tocaba al bebé y pues les daba. Pero la Virgen de la Leche sí es una situación, pues que en su momento se sintió como tierno, ¿no? El humanizar, pues a un Cristo que todavía no ha entrado a magisterio, porque se supone que la infancia no es milagrosa, ¿no? De Jesús. Es una cuestión teológica muy compleja. Esta idea de que la Virgen, pues amamantó como una mujer normal, amamanta a un hijo que fue humano, ¿no? Es muy complejo, no crean que es nada más estético, ¿eh? Estoy viendo una tan reveladora Ninguna, como esta. ninguna. Y puedes estar ahí, dale y dale y dale y dale. En algunas vírgenes de la leche, ya del siglo XVI, sí se va a ver el pecho cargado de leche, o sea, sí se va a ver que está endurecido, ¿no? Por la leche, pero no se va a ver tan expuesto como esta esfera. Bueno, Sí. es muy, ay, ahorita qué bueno que lo mencionaron porque también traigo preparada esa situación. Ahorita voy a hacerlo, pero qué bueno que ya se fijaron en eso. A ver, vamos a seguir un poquito. Aquí están. Los serafines rojos están tocando su trono. Los querubines azules no. Dentro de la angiología hay tres jerarquías. Tenemos serafines, querubines, son los que están totalmente cerquita. Luego siguen los tronos. Luego siguen las dominaciones, virtudes y potestades. Y por último, los que conocemos nosotros aquí, los principados, los arcángeles y los ángeles. ¿Sí? Hay tres jerarquías. Serafines y querubines están en lo más alto. Por eso se cree que son serafines y querubines, pero no es que el señor Fouquet lo haya escrito. Esto es lo que yo les digo del dodecaedro. La forma en que se trabajaron las proporciones y las profundidades son potencialmente más complejas que lo que pudieras trabajar en un pasillo o en una columnata con un punto de fuga. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Ahora, ¿es que a él se le ocurrió todo? No, no se le ocurrió todo. Nosotros tenemos una obrita, aquí se las tengo, una obrita, la Madonna de Ruccelli, totalmente, pero totalmente medieval, donde los angelitos están agarrando el trono. Entonces, ¿qué es lo que se cree? Pues que en alguna de los viajecitos, la vio.
La vio, se le hizo bonito, lo que quieras. Otra de las cosas es que el trono de la Madonna de Ruccelli está con placas de piedra semipreciosa. ¿Sí lo ven aquí? Sí, el trabajo, ¿no? En madera, se ve ahí las piedras. Fíjense cómo en el trono de la Virgen de Fouquet también tiene ese tipo de adornos. Entonces, pues la académica que lo mandó, lo dijo en alguna conferencia, pues las personas lo aceptaron. Ustedes ya se saben requete bien la anunciación de Robert Campin. Y se saben requete bien esa cosita que estaba ahí con el hilito azul, que es lo que usan los judíos, y que estaba colgada de este adorno. Ya se lo saben requete bien. Pues da la casualidad que es exactamente el mismo color. ¿Sí? Es el mismo color. Entonces, está ay, hermosísimo, ¿verdad? Pero sí quiero, por favor, que noten este juego psicótico de Jean Fouquet con nosotros. Vean, por favor, los brillos de estos ángeles. Nos los presentan como si fueran esculturas, mármoles o como si fueran madera laqueada, que es este trabajo de Flandes, es madera laqueada, pero al mismo tiempo nos lo presenta como si tuviera lagrimita el ojo. Bueno, no lágrima de llorar, ¿no? Sino un brillo, ¿verdad? Entonces es una cosa bien, pero bien psicótica de decir, pues, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es lo que pintó este hombre? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Y en su momento fue único y fue maravilloso. Eso. Vean por favor esta bola de onix. Vean el engarzado de las perlas. ¿Estamos viendo aquí el reflejo? Eso. Pues fíjense que son dos bolas de onix y en las dos bolas de onix estamos viendo reflejado lo mismo. No sabemos qué es, bueno, sí sabemos que es una ventana, pero no sabemos la forma porque la pintura se acaba donde está el trono, ¿verdad? Pero muchachonas, aquí está, muchachones, aquí está el reflejo y como está a diferente altura, la bola de onix a diferente altura en el trono, pues en uno se ve perfectamente la ventana, ¿lo vemos? Y en el otro, que no está a la misma altura, por lo tanto el reflejo tiene que cambiar porque además es esférico, nosotros vamos a poder ver, ay, acá está, de otra forma la ventanita. ¿Sí la estamos viendo? Aquí está una y aquí está la otra. ¿Sí? Este es Jean Fouquet. Nada más para que nos demos cuenta. Otra situación interesante. Los estudiosos creen que que Etienne Chevalier le pidió a Fouquet que pusiera esos mármoles carísimos que Chevalier tenía en su casa de París. ¿Por qué dicen los estudiosos? Pues porque hay descripciones de la casa que tenía el señor en París. Entonces pidió que dibujara lo caro de su casa. Pues vean, el trono tiene la misma piedra, ¿sí? Lo que yo pude tener en mi casa, se lo ofrezco a la reina del cielo para que adorne su trono. Vean qué cosa tan hermosa. Es increíble, pero de veras increíble. Vean las caras, vean el cabello, pero al mismo tiempo vean el brillo en ciertos espacios y la opacidad. No es carne, ¿se fijan? No son plumas. Sí, 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 lo podemos. No es que le faltara técnica. Vean con su papadita.
y las posiciones, ¿no? Viendo para abajo, viendo para ¿cómo se llama? El observador, etcétera. Son idénticos. Mira, ¿sí? Síganme preguntando cosas que sí sé para poder quedar bien en la clase. Eh, lo que estaba haciendo el pintor era presumir. Yo puedo hacer la misma esfera que se note o que no se note. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque yo sí tengo el sistema de poder poner en espacio lo que está sucediendo ahí. Y lo hizo, y les aseguro que lo hizo para poder decirles como yo ahorita, no señor, no está, usted dice que lo hice mal, no señor, y aquí está la muestra, ¿sí? Ay, es hora. Vámonos con la hermosura y muy extraña situación de estos. En la mitad izquierda está retratado Etienne Chevalier con su santo patrón San Esteban. San Esteban parece vestido de diácono. Sobre el libro, San Esteban lleva una piedra, símbolo de su martirio por lapidación. Eso sucede en todas partes. Lo chistoso es que la mayoría de las veces la piedra se la dibujan aquí. Entonces muchas veces ni te das cuenta porque pues la piedra parece como que el cabello, no sé. Muchas veces no te das cuenta, pero sí tiene la piedra. Aquí, ay no, es que este dato les va a encantar, les va a encantar. Esta piedra está muy rara, está muy rara. ¿Por qué la pusieron en un libro rojo? ¿Por qué no se la pusieron aquí? Si había perfectamente espacio, ¿se fijan? Algo, oigan, pues miren, obviamente una mujer, ¿verdad? Trácate, 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 ¿qué es esta piedra y qué es esta? Y algo tiene que ver, y algo tiene que hacer. Y empezaron las runrunes, y no llegaban a nada. Los académicos no llegaban a nada. Ay, pues no van a creer que en una conferencia de piedras del Neolítico, se paró una historiadora de arte y no era como Juliana, ¿verdad? Pero traía su librito y al conferencista le dijo, oiga, existe esta obra con esta pintura y bueno, cuenta, ¿verdad? El artículo que nada más así puso el arqueólogo del Neolítico, así los ojos. Es un hacha del Neolítico. ¿Dónde fue pintada esta pintura? En Francia. Pues ahí estuvieron todos, por ahí pasaron todos. Ya ven que ahí están, pues estas cuevas, están todos los yacimientos y todo. Entonces, en la actualidad se acepta que alguien vio que eso era único y que se lo regaló al Ten Chevalier y que cuando estaba haciendo el díptico le dijo, oye, por cierto, me inmortalizas pues este tesoro. No tengo idea qué es, no, ¿cómo lo vas a ver en el siglo XV, verdad? Pero yo soy el único que lo tengo y por eso lo hicieron tan notable. Fíjense, es que hasta vergüenza da, ¿no? O sea, el tamaño totote de la piedra, dices, ay, qué chistoso que se le haya antojado ponerlo de ese tamaño. El realismo que presenta esta tabla, así como la inclusión de un espacio plenamente renacentista, les recuerdo que si ustedes se van a la arquitectura de Florencia, pues van a ver estos mármoles, ¿no? Estos mármoles ya en lo que es el siglo XV. En oposición al idealismo y goticismo de la tabla de la Virgen y el Niño, crean un fuerte contraste visual y conceptual que podría incluso hacer creer que cada tabla fuera obra de dos talleres pictóricos diferentes. Por eso fue la necedad de hacer el examen de las dos tablas, para ver si realmente se hizo al mismo tiempo, en el mismo espacio y lo que quieran. ¿Cuáles son las explicaciones o la... Ah, bueno, eso ahorita se los voy a decir. Tengo 6 minutos. ¿Cuáles son las explicaciones más maravillosas, las que a mí me encantan? Que es una visión, que algo le entró a algo
algún opio, algún algo de lo que se usaba en aquel tiempo, siglo XV, había medicina, había herbolaria, o sea, había psicotrópicos, ¿sí? Algún hongo, definitivo, o sea, psicotrópicos ha habido siempre. Y que esa visión fue muy sencilla porque la pudo llevar a cabo, ¿verdad? Y esa visión lo que implicó fue los colores y la materialidad de esos ángeles. No que la visión fue la Virgen y Etienne y no, sino esos ángeles de esos colores y esa situación que no sabes si es cerámica, si es laca o lo que quieras. A mí me gusta pensar que sí fue eso, no alcohol, no que fue una alucinación por alcohol, no, que fue una situación psicotrópica que realmente lo llevó a pintar algo nunca visto, porque realmente fue visto pues en una situación que tuvo que ser ayudada por algo. Yo quisiera terminar la clase nada más comentándoles que la galería donde está ahorita sufrió graves daños con la Segunda Guerra Mundial. Que después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que tuvo que poner su acervo en lo que quedó del acervo en dos, Berlín del Oeste y Berlín del Este. Y cada vez que ustedes le están poniendo otro evento histórico a un país, a una ciudad, imaginen el riesgo que significa para una triste maderita de 90 por 80. Digo, porque estamos hablando de ellas. Entonces, lo que yo quisiera, pues, con esta clase, que ustedes me hicieron el favor de estar aquí, es que cada vez que nosotros veamos una obra, en el caso del díptico, que es totalmente excéntrica, pero cada vez que veamos una obra, nos pongamos a pensar la cantidad de suerte, no de personas que la han cuidado, de suerte que hemos tenido nosotros para que pueda existir en nuestro mundo, ¿sí? Porque no es que yo soy el guardián. Si te cae un rayo y tú y lo que estás guardando, ¿verdad? Ya no existen. Es suerte. Es muy complejo el camino que maneja una obra de arte de cualquier tipo. ¿A qué punto llegaba Fouquet con estas cosas? ¿Ya vieron que está sangrando San Esteban? Por las piedras, porque murió apedrado en Jerusalén. San Esteban es el primer mártir. Pero eso tampoco era normal. La sangre ni en Jesús. Acuérdense que le ponen una rayita roja, Sí, ¿no? No es que esté abierto, ¿verdad? Los clavos, pues los agujeritos o a veces es un rombito. Es toda una corriente artística donde ni Jesús, ya cuando empieza el barroco y existe México, vamos a tener al Señor de la Columna, ¿verdad? Que hasta las costillas, ya saben, aquí en México, hasta las costillas le salen a los Cristos, pero el haber puesto esa sangre también es incomprensible. Estás hablando de algo que iba a estar sobre una tumba. Y pues le digo adiós a Jean Fouquet a las 12 a la 1 en punto. Vean por favor la perfección de la pintura de esas manos. Esas manos, ese trabajo de brocado, terciopelo, lana, ese tono de rojo, sí es cierto, es el óleo, pero también tuvo que ser la mano, ¿verdad?, que manejó el pincel. Y Karen está de acuerdo en que qué bueno que nomás le pensó una vez, ¿verdad? Aquí está. Esto lo hizo años después y vean cómo utilizó pues medidas, proporciones y todo de el díptico. ¿Está bien? Pues aquí nos quedamos. Muchísimas gracias, Janine. Muchísimas gracias, Laura.
Ay, les digo que me van a malacostumbrar. Gracias.